Que tengan un día sumamente feliz, estimados hermanos que escuchan estas palabras. Hoy, al meditar sobre el llamamiento que hace nuestro Señor Jesucristo de sus 12 apóstoles, los invito también a meditar sobre cuál es la vocación que el Señor nos ha dado. ¿A qué nos ha llamado el Señor en esta vida? ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Crees que estás haciendo de tu vida lo que el Señor planeó y decidió para ti? Escuchemos el relato del Santo Evangelio tomado del escrito por San Marcos del capítulo 3, versículos 13 al 19, por si ustedes, y ojalá que así lo hagan, quieren consultar en la Sagrada Escritura o en su misal mensual. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12. A Simón, al cual le puso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato que acabamos de escuchar es el que escribió San Marcos. Jesús sube al monte. Aquí San Marcos no lo dice, pero los otros evangelistas sinópticos, Lucas y Mateo, señalan que subió al monte y se pasó la noche en oración con Dios. Porque nuestro Señor, hermanos, iba a hacer una elección sumamente importante de los apóstoles. La elección de los apóstoles que son para nosotros fundamento de nuestra iglesia. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Como hermanos, Cristo inmediatamente nos da una lección. Sube al monte para orar porque es el momento más oportuno, la noche, un lugar solitario donde no hay distracciones para entablar un diálogo directo con Dios mismo. También, hermanos, en la vida hay situaciones que nos duelen, hay situaciones que nos preocupan, que incluso nos angustian. El camino para lograr la solución es primero la oración, para que tú, querido hermano, querida hermanita, si estás pasando algún momento difícil de tu vida, personal, familiar, social, laboral, lo que sea, haz oración. Pásate un rato a solas con Dios. El Señor, bajando, eligió a 12, a quienes dio el nombre de apóstoles. Este nombre, hermanos, apóstoles, no es simple casualidad, porque algún nombre tenía que darles, sino que el nombre designa la naturaleza de este grupo. La palabra apóstol, en efecto, significa enviado. Y Cristo, con este nombre, deja claro de manera inmediata para qué los elige. Se reunía tanta gente en torno al Señor que no podía ya atender a todos. Había tanta gente a la cual llevar el Evangelio que no podía estar en todos lados. Por eso elige a los apóstoles para que ellos le ayuden en la difusión del Evangelio. Ya mientras él seguía con vida terrena, pero sobre todo después de la resurrección, los encargados fundamentales de la predicación del Evangelio
fueron estos hombres formidables, los apóstoles. Son los enviados del Evangelio, enviados por Jesucristo a predicar el Evangelio. Y tú, querido hermano, querida hermana, que escuchas estas palabras, no olvides que también desde el día de tu bautismo y más plenamente el día de tu confirmación, recibiste la fuerza que viene de lo alto, el Espíritu Santo, la tercera persona que hay en Dios, en orden precisamente a predicar el Evangelio. Por eso nunca te canses de predicar el Evangelio a los demás, a tus familiares, a tus amigos, compañeros de trabajo, quienes sean. Hazlo, que no te dé pena. Cristo, hermano, sin merecerlo, nosotros nos asocia a su misión. Y los primeros asociados claramente fueron estos benditos hombres que recibieron el nombre de apóstoles. Los mandó a predicar, precisa San Marcos, y les dio el poder de expulsar a los demonios. El demonio, que sí existe, hermanos, personaliza al mal. Los apóstoles van a predicar, pero respaldados por el poder de Cristo, el poder divino. Por eso cualquier predicador de la palabra de Dios, como lo debes ser tú también, recuerda que no vas a predicar por tus propias fuerzas, por tu gran formación o tu escasa formación, sino que vas como enviado de Cristo. Cuando tú, hermano, le hables de Dios a un hijo, a una hija, a tu primo, a tu hermano, a tus padres, a quien sea, recuerda que lo haces cumpliendo la orden de Cristo y de Cristo resucitado, cuando a los apóstoles y al resto de sus seguidores les dice: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. En esta lista vemos pues que sobresale el número 12. ¿Por qué no fueron 15 o 20 o 72 o 7, 6, 3, 12 hermanos seguramente? Porque así como el antiguo pueblo de Israel fue constituido por 12 tribus, ahora también el Señor decide que sean 12 los pilares del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, los 12 apóstoles. En la Iglesia, hermanos, todos tenemos un papel importante y bonito que cumplir. Nuestra vida está marcada por el dedo de Dios. Así como llamó a estos hombres, entonces, hermanos, insisto, también te ha llamado a ti, me ha llamado a mí. Podemos ir a lo básico, desde llamados a la vida, llamados a ser hijos suyos por el bautismo, llamados a una vocación particular, a la vida consagrada, como sacerdotes, como religiosas, como religiosas, a la vida matrimonial y a la vida celibataria. La vida de soltería es una vocación legítima que viene de parte de Dios. Por eso, nosotros también, hermanos, caigamos en la cuenta que hemos sido y seguimos siendo objeto del amor de Dios. De verdad, Dios nos sigue llamando por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a desempeñar distintas funciones, cada quien con sus características. Vean, los apóstoles tenían distinta edad. Los apóstoles, como cualquiera de nosotros, eran distintos uno del otro. No tenían las mismas cualidades, no tenían los mismos valores o los mismos defectos, pero todos son convocados a trabajar por el reino de Dios, igualito que cada uno de nosotros. Te invito, pues, hermano, a reflexionar cuál ha sido tu labor apostólica allí donde vives.
en tu casa, en tu barrio, en tu parroquia, en tu capilla, donde sea. ¿Cuál ha sido tu labor? Eres un enviado de Dios. Y San Marcos, como los demás evangelistas, señalan, y Judas Iscariote, que lo ponen al último, dicen que fue el traidor. Cuidado, hermanos, porque sí hay personas que traicionan al Maestro. Sí hay personas que traicionan la misión que el Señor les confió. Para que nosotros reflexionemos con seriedad, ¿no habremos sido algunos Judas en nuestra vida? En alguna circunstancia, en alguna situación, en alguna etapa de nuestra vida o actualmente, ¿no eres tú un Judas? ¿No soy yo un Judas? ¿Un traidor? ¿Uno que decepciona al Señor y que lo entrega? ¿Que prefiere el dinero, la fama, el poder o lo que sea antes que al Hijo de Dios? Que este relato, queridos hermanos del Santo Evangelio, nos recuerde, primero, que en la Iglesia hay autoridad, que Cristo quiso dejar una jerarquía y que los actuales apóstoles son los obispos. Los obispos en conjunto forman el colegio episcopal y todos ellos son sucesores del colegio apostólico, es decir, todos los obispos son sucesores de los apóstoles y solamente uno en particular es sucesor del apóstol Pedro. Ese sucesor en particular del apóstol Pedro es el Papa, actualmente el Papa Francisco. Por eso, hermanos, aunque a veces algún obispo, algún papa no nos parezca tan simpático, tan amable, tan educado, no hay persona perfecta. Pero en definitiva, Cristo nos dejó un colegio apostólico. El colegio episcopal actual lo entendemos como voluntad de Cristo mismo. Así que echarle ganas, hermanos, a la evangelización, a tomar también nuestro lugar en la iglesia, a recordar que desde el día de nuestro bautismo somos profetas, reyes y sacerdotes. Profetas porque tenemos que anunciar el Evangelio. Reyes porque tenemos que ejercer la realeza sirviendo, siendo útiles a los demás. Y sacerdotes porque tenemos ese poder valioso de interceder unos por otros. Esa es la labor del sacerdote. Es el mediador, es el intercesor entre Dios y los hombres. Déjenme en los comentarios sus peticiones para la Santa Misa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Así sea. Denle like al video, pulsen la campanita y compártanlo por favor con familiares y amigos. Muy bendecido día, queridos hermanos.